ahí hay unos temas que son insalvables. Cuando concertamos con los organizadores del evento de tener una presentación acerca de temas de alto riesgo y que involucraran de alguna manera nuestra localidad aquí en Colombia, decidimos volver a revisar un tema que yo creo que es de la mayor importancia para médicos generales y cualquier ginecobstetra que tenga actividad reproductiva en Colombia, y es revisar el tema de los marcadores de desempeño obstétrico en Colombia. Pido disculpas porque el formato de la presentación cambió porque la bajamos de internet, entonces de pronto hay algunas diapositivas con las letras corridas, originalmente no era así. Este es el mundo en que yo vivo, yo me dedico a esto, al diagnóstico prenatal, y de alguna manera me privilegio de que desde donde yo estoy sentado trabajando miro el quehacer de muchos colegas, el quehacer de muchas personas que tienen que ver con la medicina reproductiva, y uno a veces se engolosina con este mundo tecnológico y se queda embebido dentro de su microcosmos y a veces no valora el trabajo que hace, donde articula con el resto del sistema, y el trabajo que uno hace donde está impactando o si está impactando en temas de salud materna. Y la invitación hoy es abrir sus mentes y de pronto ustedes hacer un proceso reflexivo y decir de mi óptica de trabajo, de mis responsabilidades individuales y dentro de una institución hospitalaria, mi trabajo, dónde encaja en apoyar o desarrollar la salud materna en Colombia. Quiero dar las gracias a este grupo, que es el grupo de la Sala de Análisis en Temas de Salud Pública, que trabajan conmigo en la Facultad de Medicina. Principalmente las gracias a esta persona, que es el doctor Luis Jorge Hernández, quien a la izquierda se encuentra con su par, la doctora María Luisa Latorre, ambos epidemiólogos y trabajan conmigo, y a la derecha dos estudiantes de la facultad, una de ellas es interna y la otra está haciendo maestría en salud pública, y quienes me ayudaron a levantar gran parte de la información que les voy a presentar enseguida. La pregunta para empezar es, en Colombia, ¿cuántos ginecobstetras hay? Somos demasiados, nos faltan. He leído informalmente que faltan alrededor de 1.500 ginecobstetras en Colombia para ponernos, digamos, al tope de las necesidades básicas del sistema. Los ginecobstetras debemos estar orgullosos que somos el mayor número de posgrados en Colombia y el mayor número de grados en el exterior. Fuimos uno de los primeros posgrados en desarrollarse. Al año 2000, que es la referencia más reciente, había 20 posgrados que con validaciones internacionales generaban un ingreso al sistema de más o menos 100 a 120 ginecobstetras al año. La población de ginecobstetras en Colombia estimada para el año 2000 estaba alrededor de 2.300 ginecobstetras, eso da una tasa nacional de 5.6 ginecobstetras por 100.000 habitantes. La pregunta enseguida que se les vino a su mente es, ¿eso suficiente o no? Esta es la referenciación internacional en el artículo del doctor Rosselli acerca de dónde está en Colombia si se compara con algunos países europeos y de Estados Unidos, y posiblemente todavía estamos, para el año 2000 estábamos un poco bajo, y quizás aquel paradigma de que necesitamos 1.500 ginecobstetras puede ser cierto. Sin embargo, ocurre esto, que es el fenómeno de concentración del talento humano en Colombia en grandes capitales y zonas rurales pues que están desprotegidas. Hoy en día el ginecobstetra colombiano se enfrenta a una serie de circunstancias que tiene y que de alguna manera en el pasado nos pedía la paciente un buen resultado materno y neonatal. Hoy en día esto se ha transformado en un paradigma que en la obstetricia moderna no estamos esperando un buen resultado, estamos esperando el mejor resultado materno y neonatal posible, y para eso utilizamos todas las estrategias y quizás hasta muchas veces nuestros queridos amigos los abogados son los que nos ponen contra la pared en tratar de tener unos sistemas de calidad mucho más amplios. El paradigma de la atención obstétrica prenatal ha cambiado en el mundo. Esto es Fetal Medicine Foundation, donde este tema ya todos ustedes lo conocen, la inversión de la pirámide de atención prenatal, y simplemente lo que dice es que debemos cambiar o migrar de un sistema de detección tardía que hacía necesaria una valoración universal de todas las pacientes a un sistema donde estamos haciendo un tamizaje temprano, estamos optimizando recursos, estamos seleccionando grupos de población de alto riesgo y quizás vamos a tener una capacidad predictiva sobre resultados adversos, y en ese sentido podemos sentirnos más cómodos de trabajar y poder hacer de la obstetricia una especialidad más predecible. El mensaje que tenemos los ginecólogos, porque hacemos parte de este lío, es que en el año 2189 países firmaron una declaración ante las Naciones Unidas donde se trataba de erradicar la pobreza extrema en todas sus formas.
Y uno de los objetivos del milenio fue el número 5, que hablaba de mejorar la salud materna en todas sus expresiones y nos involucraba a nosotros como actores de este cometido. ¿Lo hemos logrado o no? Es lo que quiero discutir en los próximos minutos con ustedes aquí en Colombia y cómo lo estamos haciendo en el mundo y tener claro si nuestro trabajo funciona o no. En cuanto a indicadores obstétricos, esto es de septiembre 30 del 2015 y creo que globalmente, si lo miramos desde una panorámica, lo estamos haciendo bien. Tenemos un porcentaje de atención institucional del parto que se acerca al 100%, por personal calificado está igual, 98%, porcentaje de recién nacidos de bajo peso el 8.5% y porcentaje de recién nacidos que tuvieron 4 o más consultas de control prenatal está cercano al 90%. Si miramos eso en cifras, esto ha sido estadísticas del DANE, porcentaje de recién nacidos con más de 4 controles prenatales, la cifra se logró de la meta que se ha planteado para el año 2015, la logramos antes de tiempo con un aumento del 30% desde el año 98. En cuanto al número de visitas prenatales, 4 o más visitas se logró también con un gran porcentaje, esto es DANE, que esto es encuesta persona a persona, y también logramos que la mayoría de pacientes tuvieran la primera consulta antes de los 4 primeros meses de embarazo, lo cual globalmente, digamos, genera un alivio y un ambiente de bienestar, lo mismo que la atención institucional por personal calificado, donde la meta se cumplió altamente. Personal calificado se refiere médicos, enfermeras o médicos o especialistas, médicos generales entrenados, enfermeras o especialistas, y se logró también un cumplimiento de esta meta en términos estadísticos. Este es el ranking de la atención institucional del parto en Colombia y ven ustedes que salvo algunos departamentos que pueden carecer de pronto de estadísticas muy veraces o departamentos donde la población indígena culturalmente no asiste todavía al centro de salud, logramos una institucionalización del parto muy adecuada como lo refleja eso. En cuanto a la vía de atención del parto, hay unas tendencias que quiero revisar primero porque el paradigma es que en el mundo entero las tasas de cesárea han seguido aumentando y esta es una batalla perdida, como dijo un invitado hace unos años, y quiero revisar la tendencia de la cesárea en los Estados Unidos en estadísticas recientes de noviembre del año pasado. La tasa global de cesárea se situó en un 32.7% y la tasa de cesárea en embarazos sin factores de riesgo en un 27%, y lo que quiero llamar a su atención es que ya ha ido se está haciendo meseta o está disminuyendo la tendencia en el incremento de la operación cesárea en Estados Unidos, y esto logramos que en el año 2013 la cifra que ocupó de un 26.9% fuera la misma que había ocurrido para el año 2005, o sea, se le rompió la espina a la tendencia y en Estados Unidos la tendencia ha ido disminuyendo a lo que era años anteriores. Esto está ocurriendo en diferentes grupos de edad gestacional, a término temprano, full término o en el más de 40 semanas, lo mismo que en todos los grupos de edad materna, ha ocurrido la misma tendencia de disminución en todos los segmentos poblacionales de la tasa de cesárea. En otros países industrializados la secuencia es similar, en rojo están Grecia y Portugal, donde tienen tasas de cesárea del 50 y 35%, comparados con Finlandia y los Países Bajos, que tienen tasas de cesárea del 16 y el 15% respectivamente. Y esto habla de que realmente hay una gran variación geográfica en las tasas de cesárea que de alguna manera refleja el modelo de atención obstétrica en cada sitio. Mi hospital orgullosamente está acreditado por la Joint Commission International y nosotros consideramos que esto es casi como un código de comportamiento. La Joint Commission ha hecho una serie de validaciones acerca de por qué las tasas de cesárea en hospitales norteamericanos se han disparado o estaban disparadas, y realmente tiene que ver con 3 factores en común. Uno es la inducción del trabajo de parto en cérvix inmaduros, otro es la falta de adherencia a guías de trabajo de parto y llegada a una conclusión de cesárea muy rápida, y finalmente factores del obstetra, en los cuales optimiza su tiempo y por circunstancias de vinculación, remuneración con el sistema estatal. La tasa de cesárea en Colombia para el año pasado, queridos colegas, se situó en la preocupante cifra de 46.3%, la cual es la más alta que
se ha ido generando en los últimos 20 años, y más que la cifra aislada, a mí lo que más me preocupa de esta tendencia es esta curva, en la cual posiblemente, esto está hasta 2014 preliminar, pero posiblemente en unos 2 años la curva habrá pasado y se habrán cruzado las dos curvas de la tendencia de parto vaginal y de cesárea. Yo trabajo en educación y me preocupa muchísimo si esto es el ejemplo que le estamos dando a nuestros futuros estudiantes y residentes y cuánto tiempo nos va a tardar como país en volver a retomar y hacer un punto de inflexión para regresar en la curva de la tendencia de la operación cesárea. Las áreas geográficas en Colombia varían mucho también. Tenemos como los campeones de la cesárea la costa atlántico, creo que hay algunos hospitales en Barranquilla que me decían comunicación personal que tenían tasas de cesárea por encima del 80%. Bogotá está en una media del 40% y quizás quien da ejemplo es la Caldas, quien tiene las tasas de cesárea más bajas en un 25%. Hay algunos departamentos con cifras que no están todavía muy veraces, pero en general estamos en un 46.3%. Esto es un paneo que yo hice rápido la semana pasada con algunos colegas, amigos míos, de cómo estamos haciendo el tema de la cesárea en Bogotá. A la izquierda son instituciones que practican primordialmente la medicina particular, a la derecha instituciones que primordialmente son educativas del sistema público colombiano, y en el centro está cuál era la tasa de cesárea en 1940 en el Hospital San Juan de Dios. Y estaba leyendo un artículo muy interesante de un autor que se estaba quejando de que le parecía que el 2% era muy alto para ese tiempo. Creo que el autor ya murió, porque si no murió se moriría de ver esto, pero realmente sí hay cifras preocupantes y creo que esto todo lo que traduce es en el modelo de atención obstétrica que vivimos los médicos y ese es el reflejo digamos, de ese modelo. ¿Por qué se opera tanto en Colombia? Estos son parte de un estudio que hemos hecho hace unos años en cuanto a la conveniencia o no de la cesárea electiva, y estos son factores que se han identificado, dentro de los cuales posiblemente los que más quiero llamar a la atención es la optimización del tiempo de trabajo contra ingreso, la práctica defensiva de la obstetricia. A los residentes ya no les estamos enseñando cómo manejar un trabajo de parto disfuncional o distóxico, y pareciera que el éxito más fácil es haga una cesárea. Y por otra parte, la cultura de la mujer y su comportamiento hace que ejerza, digamos, de una manera inadecuada esta supuesta autonomía en la cual la desinformación, la educación inadecuada o de pronto la manipulación de la información hace que la paciente se vuelva parte del problema. En panorama en Latinoamérica es similar al nuestro. Esto es una estadística reciente brasilera donde había una gran diferencia entre hospitales privados y hospitales con aseguramiento estatal, y básicamente los 3 factores que más impactaban en esta diferencia era el nivel educativo del paciente, el nivel de ingresos y los ajustes de horario de los obstetras, siendo los martes y miércoles parece el día en que más se programaban cesáreas para privilegiar un fin de semana sin trabajo. Estas estadísticas de la Sala de Salud Pública de la Facultad, en la cual vemos que la tasa de cesárea, dependiendo de la edad gestacional, también tiene su comportamiento, y vemos cómo están 32 para vaginal y cesárea entre las 24 y 34, y hasta las 36 varía de un 42 a un 57%, y esto tiene que ver puramente con edad gestacional. El otro tema que nos toca muchísimo es el tema de la mortalidad materna, que directa o indirectamente todos la padecemos, y de alguna manera a veces pensamos que esto no nos va a tocar a nosotros hasta que nos toca, pero el tema de mortalidad materna es un tema que es mucho más global y preocupante, porque la mortalidad materna es la máxima expresión de injusticia social, ya que afecta a un género, afecta a los más pobres y vulnerables, afecta a la gente con menor nivel educativo, con mayores problemas de acceso a servicios de salud, y se supone que en el mundo hay un número plural de mujeres que mueren a diario por causas prevenibles, y lo peor aún es que por cada mujer que muere hay 20 más que se ven afectadas por lesiones o infecciones que dejarán secuelas a largo término, como que se estima de 75.000 mujeres año con fístula obstétrica en el África.
Dentro de los objetivos del milenio, el compromiso era disminuir este número a una tercera parte, y esto realmente no se ha podido cumplir con exactitud. La curva se suponía que iba a ser una curva de disminución del 5.5% anual, y solamente fue un 3.1% anual, y aparentemente otros factores, además de la sanidad pública, la tecnología, otros beneficios, temas geográficos, en los que han impactado el por qué esta cifra no ha podido disminuirse. ¿Por qué es tan importante la mortalidad materna? Porque la mortalidad infantil únicamente impacta 10 veces, mientras la mortalidad materna afecta hasta 100 veces un nivel de disparidad entre países desarrollados y no desarrollados. Y por eso hoy en día un indicador de desarrollo de un país es la tasa de mortalidad materna, y nosotros debemos tener muy pendiente eso. Indudablemente, uno de los factores que en Colombia impactan más la tasa de mortalidad materna es la pobreza, como lo vamos a ver ahorita, y el nivel de desigualdad. Orgullosamente, o no podemos estar orgullosos de estos coeficientes Gini que expresan niveles de desigualdad en una sociedad, y en Colombia hemos logrado bajar únicamente del 0,58 al 0,53. En estos 15 años hay una diferencia enorme geográfica, pero si nos comparamos con países desarrollados como Finlandia, o si nos comparamos con Estados Unidos, donde el índice ha ido aumentando, sí estamos hablando de que hay un tema social y de oportunidades entre las diferentes poblaciones. Esta diapositiva quedó completamente corrida, me disculpan. Lo que quiere decir acá es que usted tiene como mujer un riesgo de morirse por un evento reproductivo, depende de donde ha nacido. Y se supone que si usted nació en un mundo desarrollado, la posibilidad de usted morirse es más o menos de 1 en 7.300 en un evento reproductivo, mientras en un país no desarrollado es de 1 en 75. Hay estadísticas que dicen que si usted nació en Níger y tiene un evento reproductivo, tiene una posibilidad de morirse de 1 en 7, mientras en Irlanda esa misma paciente tiene una posibilidad de 1 en 48.000, en Sierra Leona es de 1 en 8, mientras en Suecia es de 1 en casi 18.000, y esa cifra para Latinoamérica es de 1 en 570. Nosotros estamos sometiendo a nuestra población por eventos reproductivos a un riesgo de muerte que no es nada despreciable. Globalmente se supone que la tasa de mortalidad materna sí varía enormemente, como lo mencioné, tiene áreas geográficas privilegiadas, y estos son los campeones, los 14 campeones mundiales de tasa de mortalidad materna, los cuales todos menos uno están en el África subsahariana. Aún así, si usted mira la tasa de mortalidad materna en el mundo, nosotros nos encontramos en el color verde que habla de tasas entre 10 y 199, compartimos esto con muchos países del África, con muchos países en América, y quizás que algún día quisiéramos estar en el azul, que habla de tasas de mortalidad materna de un solo dígito. ¿De qué se mueren las mujeres en el mundo? Globalmente, la causa número 1 reportada es la hemorragia, la infección, la preeclampsia y alteraciones del trabajo de parto. En Estados Unidos la tasa de mortalidad materna aumentó de 7 a 18 desde el año 87 al 2009, y tiene que ver con varios fenómenos. Uno es que el segmento poblacional de mujeres mayores de 35 años están aportando casi el 27 o más del 27% de la tasa de mortalidad, y aparentemente las infecciones crónicas han aumentado y están desplazando, las enfermedades crónicas, perdón, están desplazando a la hemorragia como causa de mortalidad. Este es un aviso de la Organización Mundial de la Salud, donde sitúa las enfermedades crónicas como número 1 por encima de las hemorragias en cuanto a mortalidad, y creo que nosotros vamos a empezar a tener esa tendencia. Los temas étnicos en los Estados Unidos también generan gran controversia y preocupación, ya que dependiendo de la población que usted analice, hay una mayor o menor tasa. La mortalidad materna en Latinoamérica varía muchísimo del escenario. En estos 20 años hemos logrado bajarla de 140 a 80, pero es insuficiente, y si nos referenciamos con Norteamérica, donde tiene tasas de este talante, Latinoamérica está así: Uruguay 14, Chile 22, Brasil 69, Perú 89, y obviamente países menos favorecidos económicamente como Haití y Bolivia están en 380 y 230. Les recuerdo estos números, 380, porque ahorita vamos a encontrar que en Colombia hay regiones que tienen tasas similares o superiores a eso. En Colombia la tasa de mortalidad materna al 2015 fue estimada en 48.8,
lo cual pues es satisfactorio, depende de usted cómo lo mire, pero si usted se compara con un país latinoamericano como Chile, en Colombia la posibilidad de morir por un evento reproductivo para una mujer es de 1 en 460, mientras en Chile es de 1 en 2000. Y creo que ahí hay un trabajo que hacer porque nos estamos comparando con una nación para la nuestra. Esta es la tendencia de mortalidad materna en Colombia. La curva se antoja satisfactoria, pero se había esperado un declive diferente. Y aquí está la distribución por departamentos. Vemos aquí de pronto subregistros en Arauca y algunas zonas de territorios nacionales. Sin embargo, la tendencia sí cambia mucho en cuanto al nivel geográfico, y este es el retazo de tasas de mortalidad materna que hay en Colombia, y en la cual uno quisiera que hubiera mayor homogeneidad en el color. Sin embargo, vemos que hay de todo en el país, y esto simplemente habla de unas políticas de salud inadecuadas. Mientras hay regiones que están muy cerca de lograr los retos del milenio, hay otras zonas que están similares a países subsaharianos, y aparentemente, como dice un periodista, no pasa nada. ¿De qué se mueren las pacientes en Colombia? Trastornos hipertensivos, complicaciones hemorrágicas. Lo mismo expresado de otra manera. En Bogotá se mueren de lo mismo. Y los determinantes, y quiero detenerme aquí 2 minutos, si ustedes me perdonan que me sobrepasen el tiempo, en varios estudios los determinantes de la mortalidad Colombia son una colcha de retazos, los cuales, sin embargo, sí tienen, digamos, una jerarquía en la importancia. Me preocupa muchísimo este último, donde vemos que la corrupción gubernamental es un elemento que deja de ser tangencial y aporta puntualmente. Pero generalmente en Colombia lo que sigue pasando es que hay un nivel de necesidades básicas insatisfechas, que no es otra manera que describir la pobreza estructural en una sociedad. Y las necesidades básicas insatisfechas definitivamente tienen una asociación con las tasas de mortalidad materna, como lo muestra esta gráfica, donde aquí vemos la razón de mortalidad materna, y aquí vemos el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, que para Bogotá es del 9%, sorprende departamentos como Antioquia, donde se sitúa en el 23%. Y a medida que aumente el quintil, disminuye el quintil, aquí estamos en segundo, tercer, cuarto, menos pobres y no pobres, la tasa de mortalidad materna está asociada a una franca disminución. Y lo que ocurre es que en Colombia, y debo reconocerlo a nuestros queridos visitantes extranjeros, el nivel de pobreza en Colombia alcanza casi el 50%, con 80% de municipios con valores aún más altos que estos. Y aparentemente de estos 3 factores determinantes que están relativamente recientes referidos en la literatura, pobreza, índice de transparencia y cobertura en salud, el que más impacto tiene es la pobreza. Y quizás esta es la diapositiva que más le quiero dejar el mensaje a ustedes, que en Colombia los determinantes de la mortalidad materna sí tienen una jerarquización, entre la cual la más importante es la pobreza multidimensional, como la ha llamado el gobierno, que puede ser, dependiendo del nivel geográfico, de alto turmequeo o no, el índice de transparencia y finalmente la cobertura. El mensaje aquí es que la cobertura en Colombia es adecuada, está por encima del 85%, pero aparentemente la cobertura sola no hace la diferencia. Y las agentes estatales tienen que entender que si usted no le suma a la cobertura calidad, estamos en un tema complicado. El tema de dónde se mueren más las pacientes, lamentablemente en los regímenes subsidiados se ven más afectados que los regímenes contributivos o los otros regímenes especiales donde está incluida la medicina prepagada. Por grupos de edad, donde más se mueren es entre los 20 y los 24 años por número de casos y porcentaje. Obviamente los extremos de edad son los más afectados. Y finalmente el modelo de demoras que afecta más la mortalidad materna fue definido hace mucho tiempo por la doctora Deborah Main en la Universidad de Columbia en el año 97 y se sigue referenciando en la literatura como el modelo donde usted de pronto puede hacer prácticas de mejoramiento de la calidad. Y las demoras hoy en día que cogen el modelo de Main hablan de que hay 4 demoras básicas que puede ser el reconocimiento del problema, la oportunidad de decisión, el acceso a la atención o la calidad en la atención. Y en este estudio que hace este autor demuestra cómo el que tiene mayor impacto es el tema de la calidad en la atención.
Doctor Sarmiento. Me quedan 2 diapositivas. El peso, 8,5% de bajo peso en Colombia, también con una distribución muy en contra de Bogotá. Yo quiero cerrar aquí con 2 mensajes que creo que estos son reflexiones que hace la Escuela de Salud Pública, pero creo que el comportamiento de la tasa cesárea en nuestro país refleja el modelo de atención obstétrica y pone en evidencia una problemática que es compleja y multifactorial. A la luz de que internacionalmente los tasas de cesárea no tienen ese comportamiento que suponemos en ascenso, la insostenibilidad médica y financiera del indicador y su eventual impacto como problemática de salud pública, es indispensable que todos asumamos una actitud responsable de autorregulación. Y me refiero a autorregulación es porque si nosotros no nos regulamos nos van a regular. Y nosotros muchas veces consideramos que en el sistema nuestro de atención en medicina reproductiva solo cabemos los especialistas, pero si nosotros seguimos siendo tan costosos para el sistema y con unos indicadores tan absolutamente fuera de todo contexto, creo que pueden haber políticas de gobierno que nos puedan afectar. Y yo creo que es mejor que de las sociedades científicas seamos autorregulables antes de que nos impongan políticas con otro tipo de actores. La razón de mortalidad en Colombia descendió lentamente, pero en forma heterogénea, y claramente están asociadas a políticas equivocadas en salud, inequidad e indiferencia del cuerpo médico, que algunas veces consideramos que estos temas no nos tocan y que de pronto son tangenciales y nos vemos, como en mi caso, muy involucrados en la tecnología, pero no pensamos realmente cómo lo estamos haciendo. Muchas gracias y me disculpa la pasada de tiempo.